bellas palabras de vida. Hola, muy buenas tardes, hermanos, amigos, saludos desde aquí de la cabina 1440, Radio Luz, la estación que ilumina su día con estas alabanzas, predicaciones, ¿verdad?, que ponen aquí nuestros hermanos. Reciban muchas bendiciones, hermanos, de parte de Pastor Gilberto Valderas. Amén. Estamos aquí con el mismo propósito de seguirle compartiendo algo de la palabra de nuestro Señor, porque hoy en día, hermanos, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros podamos estudiar, que podamos someternos a Dios, que podamos seguir confiando en Dios, seguir, hermanos, leyendo, escuchando la palabra de Dios, porque es la que nos edifica, es la que nos fortalece, es la que nos anima en estos momentos difíciles que el mundo está pasando. Y es por eso que usted y yo tenemos que comprender por medio de la Escritura, por medio de las cosas que Dios habló por medio de los profetas, por medio de su palabra, ¿verdad? Las profecías que se están cumpliendo, las cosas escatológicas que se están soltando, ¿verdad?, de acuerdo a la escritura que nos habla la escritura. Y vamos a mirar una escritura muy hermosa, ¿verdad?, que está en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. La escritura del Señor ahí nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Le damos gracias a Dios por esta hermosa escritura. Amén. Esta carta a los tesalonicenses. Tenemos que entender, hermano, que en estos tiempos en los que estamos viviendo, muchos, hermano, ¿verdad?, hoy en día los llaman tiempos apocalípticos, tiempos, ¿verdad?, que no les gusta a la gente escuchar. Porque empiezan a haber muchos acontecimientos, cosas que el Señor habló en su palabra, cosas que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Una de las cosas nos dice en 2 de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 16, 6 y 7, dice: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Tenemos que entender, hermanos, aunque estamos viviendo en tiempos muy difíciles, en tiempos de angustia, en tiempos, hermano, en el cual la gente, las iglesias están padeciendo, les ha afectado, ¿verdad?, a las familias, los hogares, las escuelas, los jóvenes, los niños. Pero aún, hermano, no estamos viviendo en tiempos, hermano, que nos habla la escritura que vienen tiempos difíciles, lo que es llamada la gran tribulación. Estos tiempos que estamos viviendo solamente son tiempos de, como dijo nuestro Señor, en este mundo vas a tener aflicción, vas a pasar por necesidad, vas a pasar por hambres, vas a padecer por mi nombre. Pero no es la gran tribulación de acuerdo a lo que la escritura nos dice, porque antes de que esto comience, hermano, se tiene que manifestar totalmente, ¿verdad?, en persona el anticristo. Y el anticristo, hermano, como nos dice ahí en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6, que hay algo que lo detiene, que se manifieste ese hombre que es llamado el anticristo. Y eso que lo detiene es la iglesia que está establecida en este mundo. Es lo que no lo deja revelarse totalmente. Pero sí, hermano, lo que usted y yo tenemos que entender que estamos viviendo, hermano, quizás el último tiempo.
El tiempo se está terminando, el tiempo se acaba, querido amigo, querido hermano. Tú que puedes escuchar aún todavía la palabra de Dios, aún que tú puedes oír y mirar a personas predicándote el evangelio, que busques de Dios, que busques de Jesús, es tiempo todavía, porque llegará un tiempo en el cual se terminará todo esto. Y tenemos que entender, hermano, que esto que la Escritura nos muestra y nos dice que viene ese día tan glorioso en el cual, hermano, la iglesia empezará un tiempo tan maravilloso que es llamado la eternidad. Un lugar en el cual, hermano, vamos a estar todos aquellos que han recibido a Jesús en su corazón. Amén. Aquellos que hayan entregado su vida a Jesucristo. Y lamentablemente para el resto del mundo que no quiso entender y no quiso nada con Dios, va a empezar lo horrible en este mundo. Porque entonces sí van a venir los juicios, va a venir la gran tribulación, como lo llama la Escritura. Y usted y yo tenemos que entender, hermano, que el mismo Jesucristo prometió a su iglesia que Él vendría nuevamente por su iglesia, que Él la tomaría, verdad, que la esperaría en las nubes. Él vendría nuevamente, nos dice la Escritura, como cuando se fue allá, hermanos, en Juan 14:2, ahí nos dice la Escritura, verdad, es necesario que yo me vaya, porque voy a enviar al Consolador, pero así como yo me voy, dijo el Señor, Él mismo va a volver por nosotros. Así que usted y yo tenemos que entender, hermano, que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos profetizados por nuestro Señor. Él dijo en Mateo 24, ¿verdad? En el 5, en el 4 en adelante, que vendrán tiempos de guerra, rumores de guerra, pestes. Iba a venir muchas cosas, enfermedades, hambre. El amor de muchos cristianos hoy en día se ha enfriado, no quieren congregarse, no quieren buscar un lugar donde congregarse, donde servir al Señor, y están atemorizados por todo lo que está pasando. Pero tenemos que entender, así como esto ha impactado al mundo, esta pandemia que el mundo ha impactado en todo el mundo, va a venir un evento, hermano, que va a ser un evento tan glorioso para la iglesia, pero también, hermano, van a venir eventos horribles para la gente que se quede en la gran tribulación. Van a venir eventos horribles a este mundo en el cual no se le desea a nadie. Pero aún hay esperanza. Aún, hermano, la puerta está abierta. Aún, hermano, hay lugar para ti que escuchas. Hoy es el día de salvación. No tengamos a Dios por tardanza. El día y la hora nadie sabe, nos dice la Escritura. Pero Jesús, hermano, dejó muy claro a sus discípulos. Lo primero que les dijo a sus discípulos, dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos, hermano, en lo cual hoy en día estamos viviendo, la gente está siendo engañada por líderes que no se preparan, por líderes, hermano, que no estudian la palabra, por líderes, hermano, que tuercen la Escritura y que quieren hablar a su beneficio para obtener dinero, para obtener, hermano, muchas cosas, para tener comodidad en este mundo. Pero Jesucristo, acordémonos que Él prometió, hermano, un lugar mejor que este mundo. El Señor, cuando estaba en este mundo, Él dijo: mi reino no es de este mundo. Y es lo que usted y yo tenemos que entender. El tiempo se acaba, querido hermano, y aún tú sigues sin ser salvo. El tiempo se termina y aún tú sigues viviendo tu vida como tú quieres. Es como lo que le dijo el Señor a su pueblo en boca de Jeremías. La Escritura nos dice en Jeremías capítulo 8, versículo 20: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Hoy en día, hermano, tantas cosas han pasado. Jesucristo ya vino, ya pasaron más de 2000 años. El evangelio se sigue predicando cada día, cada momento, cada hora, cada minuto. El evangelio se está hablando en todo el mundo, en todos los idiomas, en toda clase, verdad, de idiomas. El evangelio está siendo compartido, porque en aquel día nadie tendrá excusa de decir: a mí nunca me predicaron, a mí nunca me hablaron el evangelio. Hoy en día el evangelio se predica por internet, se predica por televisión, por la radio, verdad, se comparte en las calles, se comparte en las plazas.
nadie tendrá excusa en aquel día de que nunca se le predicó el evangelio. Hoy han pasado tantas cosas y aún tú sigues sin ser salvo. Sigues poniendo tus excusas, sigues poniendo el que yo pienso que no es necesario, en que yo creo que primero tengo que hacerme millonario, tengo que tener mi negocio, tengo que casarme, o muchos dicen voy a disfrutar primero la vida para después ir a una iglesia. Muchos creen que las iglesias solamente son para los viejitos, pero no, es necesario que busques hoy, en este momento, al Señor de todo tu corazón. Por eso Eclesiastés nos habla y le habla a los jóvenes y le dice: joven, dale tu juventud al Señor, entrégale tu corazón, anda y vive como tú quieras, pero sabe esto, que Dios un día te demandará y te pedirá cuentas de todo lo que hayas vivido y hecho en esta tierra. Pero lastimosamente, hermano, llegará el día en el cual será muy tarde. Entonces, hermano, ya no habrá oportunidad. Así como en aquel día, hermano, cuando Dios mandó el gran diluvio, cuando Dios le dijo a Noé: entra al arca tú y tu familia. Ha llegado el día en el cual yo voy a destruir todo ser humano. Y Noé fue obediente, entró a la arca y cerró la puerta al Señor. Y cuando empezaron a caer aquellos truenos, aquellos relámpagos, y empezaron a abrirse, ¿verdad? Como nos dice la escritura, las cataratas, y todo se derramó, esa agua empezó a inundarse. Entonces la gente empezó a creer, pero ya era demasiado tarde, porque era en el momento cuando se les predicó. Mas sin embargo se burlaban, lo criticaban de loco. Así como hoy en día es la misma historia. Por eso nos dice la escritura que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Muchos estarán comiendo, casándose, dándose en casamiento, divorciándose, viviendo su vida como ellos quieren. Y así, cuando menos acuerden, el Señor vendrá por su iglesia. Y entonces empezará un tiempo de dolor, de angustia. Si esta pandemia, hermano, a muchos los tiene ya con estrés, los tiene con dolores de cabeza, los tiene angustiados, los tiene estresados, los tiene preocupados. Imagínese, hermano, cuando vengan esos tiempos difíciles, esos tiempos en los cuales Dios, hermano, va a derramar sus juicios sobre este mundo. Y usted y yo tenemos que entender, hermano, que es necesario buscar a Dios hoy en día. Es tiempo ya de buscar a Dios. El libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6 nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Y dice el versículo 7: deje el impío su camino, su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios, hermano, en su gran misericordia, en su grande amor, te quiere perdonar tus faltas, tus pecados, lo que hayas cometido, pero tienes que venir a Él. Tienes que dejar tu mal camino, tienes que dejar tus malos deseos, y Dios te puede perdonar si vienes a Él de todo tu corazón. Han pasado tantos años en tu vida. Tienes quizás 30, 40, 50, 30 años de vivir tu vida como tú quieres, porque supuestamente dices: es mi vida, yo la vivo como yo quiero y no me importa. Yo no soy dueño de nadie. Pues déjame decirte, la escritura nos dice que Dios es dueño de todas las almas. Él creó a todo ser humano con el soplo de su boca. Él nos dio vida a nosotros. Pero como el hombre pecó, dice la escritura que todo hombre pasó a ser pecador y pasó a estar destituido de la gloria de Dios. Y ahí es donde Dios, ¿verdad?, en su grande amor y misericordia, como nos dice Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con el hombre, que aún siendo pecador, envió a su Hijo para que Él muriera en tu lugar y en mi lugar. Por eso cuando Él fue a la cruz, Jesucristo le dijo al Padre: Padre, ¿por qué me has desamparado? Desamparó a su propio Hijo, al cual un día dice que se escuchó una voz cuando Jesús era bautizado, y dice la escritura que el Señor decía: Él es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Pero cuando estaba en la cruz,
le dio la espalda a su propio hijo. ¿Por qué? Porque cuando miraba a Jesús en la cruz, miraba tu pecado, miraba mi pecado. Porque dice la Escritura que todo el pecado, toda la iniquidad, todas las transgresiones, todo el pecado, todo el peso fue sobre Jesús. Y Jesús lo llevó a la cruz por ti y por mí. Por eso ese gran versículo de amor que nos habla y nos dice, y Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Han pasado tantos años y aún Dios sigue estando ahí. Dios seguirá siendo Dios, pero tú y yo sin Dios no somos nada. Pero delante de Dios, cuando tú vienes arrepentido, cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado, Dios te quiere perdonar y te quiere adoptar a la familia de Dios. Quiere hacerte su hijo y perdonar tus pecados. El tiempo se acaba, hermano, amigo, y aún tus familiares no son salvos. El tiempo se está terminando y aún, hermano, tu familia no es salva. Mi familia no es salva. ¿Qué tú y yo qué estamos haciendo para compartirles el evangelio? ¿Qué estamos haciendo para que ellos conozcan a Jesús como su Señor y Salvador? Acordémonos de la historia de aquel carcelero, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, encadenados, y se abrieron aquellas puertas. El carcelero se quiso quitar la vida y Pablo y Silas dijo: aquí estamos, no te hagas daño. Pero como ya los estuvo escuchando, predicando y alabando a Dios, y quizás él se preguntaba: ¿qué clase de hombre, qué clase de Dios es el que tienen estos hombres? Y fue corriendo ante ellos y les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Porque en aquel entonces, hermano, al único que se le podía decir Señor era a los gobernantes romanos, al César. Pero este hombre fue sabio. Pablo les dijo: cree en el Señor, no en el Señor César, no en el Señor de Roma. Es al único que se le podía nombrar en aquel entonces, porque si se le nombraba a alguien más era muerto. Pero Pablo fue directo y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tenemos una gran promesa, tú y yo, para compartirle a nuestra familia. Pero esta promesa de cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos no es automática. Tenemos que compartirles. Acordémonos que ellos, dice la Escritura, que el carcelero los llevó a su casa, les sanó sus heridas. Y dice que Pablo y Silas le compartieron el evangelio, le hablaron de la palabra de Dios, comprendieron y entendieron. Y dice que fueron bautizados todas las de la casa. Tenemos que entender que es tiempo de que tú y yo compartamos el evangelio en nuestra familia. ¿Por qué? Porque el tiempo se termina, hermano. ¿Cómo te sientes y cómo me sentiré yo que estamos diciendo, cantando y alabando: sí, Señor, ya ven, ya ven, ya ven? ¿Y cómo te sentirías que toda tu familia, la cual no ha escuchado el evangelio, que no le compartes, que no le hablas, se va a quedar a vivir la gran tribulación, a padecer, a vivir? Tú dirás: yo ya le compartí, ya insististe, ya fuiste nuevamente. O quizás no quieres compartirle el evangelio porque saben la clase de cristiano que eres, que no vives la palabra de Dios, que no eres lo que dices. Y por eso es que muchas familias de nosotros, hermanos, dicen: para ser cristiano como tú, mejor sigo donde estoy. Y estamos dando mal ejemplo. No estamos, hermano, aprovechando el tiempo, estos momentos difíciles, para que vayamos y compartamos el evangelio a nuestros familiares, porque el tiempo se termina, hermano, y nuestras familias aún no son salvas. Nuestras familias aún siguen en el pecado, en los vicios, en la inmoralidad, viviendo su vida como ellos quieren. Pero tú y yo, hermano, que conocemos y sabemos, tú y yo sabemos, somos los atalayas del Señor en este mundo. Somos los que tenemos que compartir y advertir al mundo que esto se terminará pronto. Un atalaya era el que advertía cuando miraba de lejos que venía el enemigo hacia el reinado. Tenían que tocar la trompeta y anunciar que venía el peligro. Y si aquel atalaya se dormía, dice que él era muerto, y la sangre de todos los que murieran por su insensatez, por dormilón, moría.
Hoy en día, hermano, usted y yo somos los atalayas. Sabemos que el peligro viene. Sabemos qué es lo que le sucede a una alma que muere sin Jesucristo. A todas esas almas que están muriendo día a día. 5 personas cada TikTok del reloj. 5 personas mueren cada momento. Y tú y yo, hermano, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos, hermano, enamorando de este mundo, haciendo dinero, casas, lujos. El tiempo se acaba, hermano, y tú y yo seguimos haciendo tesoros en este mundo. Seguimos, hermano, acumulando y acumulando, como que si fuésemos eternos en esta tierra, como que si nos fuésemos a llevar algo de este mundo. La escritura nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pero muchos, hermanos, prefieren estar haciendo dinero, tesoros en este mundo. Pasamos 30, 20, 30 años trabajando, matándonos en una compañía, matándonos para hacer dinero. Pero no, hermano, nos matamos trabajando para la obra de Dios. Usted y yo se imagina llegar a la presencia de Dios cuando vayan a dar esos premios, esos galardones, y que no recibamos nada porque no trabajamos, no hicimos nada para la obra de Dios, no trabajamos, porque dice la escritura que se darán premios, se darán galardones para todos aquellos trabajadores, aquellos obreros, aquellos misioneros, aquellos pastores que trabajaron arduamente en el evangelio predicando la palabra de Dios. Tenemos que, hermano, entender que nosotros, hermano, vamos para una eternidad y que todo lo que hay en este mundo acá abajo es lo de material. Todo esto se destruye, incluyendo nuestro cuerpo. Se va a ir al polvo. Que aunque la promesa está en la escritura que dice que aún del polvo el Señor nos va a levantar, que el Señor dice que cuando venga y suene la trompeta, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que han quedado serán tomados y ir con el Señor. Tú y yo, hermano, tenemos que entender, dice la escritura en Efesios capítulo 5, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Usted y yo tenemos que entender, el tiempo se acaba y tenemos que aprovecharlo sabiamente, hermano. Tenemos que poner en cuenta a Dios en nuestra vida. Dejemos ya de vivir vidas apartados de Dios, vidas sin Dios. Tenemos que buscar a Dios. Si nunca has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, hoy es el día que lo hagas, porque esa es la garantía que el Señor un día vendrá y te tomará. Dice la escritura que cuando tú reconoces al Señor, Efesios 1:13 nos dice que cuando oíste el mensaje de verdad, lo creíste y lo aceptaste, fuiste bañado y sellado con el sello del Espíritu Santo. Y cuando venga el Señor, buscará a todos sus sellados, a todos sus escogidos, y los tomará y se los llevará, porque son propiedad de Él. Yo te animo que sigas adelante. Sigamos confiando en Dios, venga lo que venga, pase lo que pase. Romanos 8:28 nos dice, todas las cosas nos ayudan para bien, para los que aman al Señor, para aquellos que esperan en Dios, todo es bueno para nosotros. Que Dios me le bendiga, Dios le guarde. Espero que esté bien de salud, y si no, cuídese mucho, oremos unos por otros y recuerde, prediquemos el evangelio a nuestra familia, porque el tiempo se acaba. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos escuchamos el próximo sábado, si Dios nos permite. Bendiciones. Jesucristo a todos da.
Te damos las gracias por sintonizar el programa Bellas Palabras de Vida. Más informes de nosotros, llámanos al 512-775-4718, 775-4718. El pastor Gilberto Valderas y la Iglesia Bautista Nueva Vida te invita a sus servicios. Domingo, escuela dominical a las 9:45 de la mañana y a las 11 de la mañana, servicio de adoración y predicación. También a las 6 de la tarde, estudio bíblico de la Palabra de Dios. La iglesia está ubicada en el 5006 Caswell, en Austin, Texas. Código postal 78751, entre la 51 al este y la Aeroport Boulevard. La Iglesia Bautista Nueva Vida te da las gracias y muchas bendiciones.